Buenas noches para todos, les habla la pastora Gloria Rosaura Paca de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como decimos cada noche, es un privilegio estar aquí para darle la gloria y la honra a Dios primero que todo. Vamos a darle gracias por el día de hoy, por todo lo que nos ha dado, porque gracias a Él tenemos el sustento y todo lo que vemos, lo que somos y lo que hacemos es gracias a Él. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú has traído a cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra alma, Señor, que sea tu palabra edificando, que sea tu palabra ministrando, que seas tú enseñándonos a través de la hermosa palabra de Dios. Papito Dios, hoy te decimos, como siempre, Señor, gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por todo lo que tú traes, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, no solamente a nuestra familia nuclear, ponemos nuestra ciudad, nuestro país, Padre Todopoderoso. Hoy lo ponemos en tus manos, Señor, Padre Santo, bendito, porque todo lo que viene, Señor, todo lo que se realizará mañana, Padre poderoso del cielo, que sea tu mano bendita en medio del pueblo, Señor. Da sabiduría, da inteligencia, Padre Santo. Hoy nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos trabajando todo el tema, trabajamos todo lo que son las reacciones y los estímulos y las respuestas. El día de hoy vamos a trabajar el estímulo y la respuesta nos hace humanos. A veces nosotros en este mundo que estamos pasando nos volvemos tan automáticos como tan mecánicos, nos levantamos, desayunamos, corremos, no tenemos tiempo para nada porque parecemos un robot, ¿sí? No tenemos en cuenta de tener tiempo de calidad para muchas situaciones. En el caso, para darle gracias a Dios, para estar con nuestra familia, para compartir, sino que el tiempo nos gana, el tiempo, nosotros estamos siempre peleando contra el tiempo y el tiempo nos gana porque nos falta un poco como de disciplina y organización. Todo es cuestión de disciplina, todo lo que hacemos en esta vida y toca el ser organizados para poder hacer todas las cosas. Todo lo que hemos venido trabajando va unido. La semana pasada estábamos trabajando todo lo que eran las acciones y las reacciones. Todo lo que hablamos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y que a veces no pedimos perdón o no perdonamos. Entonces vimos el ejemplo de la vida de José por todo lo que él pasó y que a veces nosotros nos victimizamos con todo lo que nos sucede. Nosotros decimos, a mí es la única persona que me pasa, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me ve, Dios no está conmigo, sabiendo que Dios siempre es fiel y permanece con nosotros desde el vientre, desde antes de nacer. Nos hemos dado cuenta que todo esto está relacionado para que podamos llevar como una línea de trabajo, ¿cierto? En cuanto al perdón. O sea, todos necesitamos de todo lo que hemos visto paulatinamente. Hablamos de las emociones, hablamos de la amargura, hablamos de la mente, los tipos de mente que tenemos y todo esto nos lleva a trabajar lo que vamos a trabajar hoy. Porque aún teniendo la mente como creyente, estando en la palabra del Señor, todavía nosotros nos dejamos llevar por las cosas pasadas. Y hablábamos que el perdonar es dejar, es desatar, es dejar algo, no es olvidar, es recordar sin dolor, porque sabemos que a través de esas experiencias nosotros podemos edificarnos, nosotros podemos ser diferentes, podemos darnos una nueva oportunidad, porque el Señor hizo todo el trabajo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender a trabajar en nosotros. Y nosotros somos tan duros a veces de corazón, tenemos la mente tan entenebrecida, a veces no oramos por nosotros mismos para ser un poco diferentes, sino que nosotros nos dejamos llevar por el diario vivir y por las emociones, por el momento que estamos viviendo, por lo que nos pasa, por cada circunstancia, en cada momento, en cada estancia, en cada contexto, y no nos tenemos a pensar que nosotros tenemos que examinarnos, que tenemos que mirarnos cada día siendo hijos de Dios, a ver cómo estamos actuando, cómo está nuestro corazón,
si verdaderamente vamos hacia el propósito que Dios quiere en cada uno de nosotros, si tenemos la mente de Cristo, si estamos practicando todo aquello que Él nos ha enseñado a través de su palabra, si la palabra es un manual, es un espejo para confrontarme conmigo mismo, o simplemente hacemos todo mecánicamente, oramos mecánicamente, pero no miramos el tipo de oración, oramos con palabras repetitivas. La palabra está llena de salmos, de cánticos, para que nosotros podamos expresar todo lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra. Hablar con Dios es comunicarse, pero comunicarnos con Él es tener una comunión, porque yo puedo orar rápidamente, que lo cojo también como un fetiche, que si no oro pasa algo, que porque ya lo cojo como una costumbre, más no como una comunión con ese amor que tengo que hacerlo para el Señor, esa comunión que me vivifica, esa comunión de espíritu a espíritu, ese amarlo verdaderamente, ese estar dispuesto a trabajar. Hablábamos de la pasividad, que es el pecado más grande que pues nosotros a veces, el Señor quiere adoradores en principio y verdad, y lo que quiere es establecer su reino. O sea, que Él nos necesita, somos sus manos aquí en esta tierra, somos los instrumentos, por eso estamos trabajando, y todo este proceso que llevábamos con el pastor y todo es para que seamos mejores instrumentos, para que seamos vasos limpios, para que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque si sanamos el alma, si perdonamos, si limpiamos, si quitamos toda raíz de amargura, nosotros podemos servir de una manera diferente, ¿sí? Podemos servir de una manera diferente y servirle a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que preocuparnos por todas las cosas del cielo, que Él se preocupará por todas nuestras cosas, de establecer el reino. Y nosotros a veces pensamos que establecer el reino, llevar 5, 15 días, 20 personas, con una persona que tú le des testimonio, que tú le hables, que tú la conduzcas, que tú la lleves, así como dice la palabra, hasta el bautismo. Con eso el Señor está alegre en el cielo, un trabajo bien hecho, un trabajo de calidad, más no de cantidad. Entonces nosotros nos preocupamos porque Dios trabaje en mí, que Dios haga por mí, mi familia, mi único familiar, pero nosotros tenemos que, hoy en día, con todo lo que está pasando, tenemos que ver más allá. Nosotros tenemos que amar al prójimo, poder ir por los enfermos, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos de nuestra Colombia, por todo lo que estamos pasando, pedir por los gobernantes. Nosotros no podemos aislarnos, al menos como iglesia, en general hablo, la iglesia, todo tipo de iglesia, unirnos para orar por nuestro pueblo, para orar por todo lo que está pasando. Son cosas espirituales y tenemos que derribar al príncipe de los aires. Pero ¿cómo hacemos? Simplemente limpiando tenemos que empezar por nosotros. Nosotros no podemos ganar ninguna batalla si no pastoreamos nuestro corazón, si no limpiamos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Si soy amargada, doy amargura. Si tengo paz, doy paz. Si tengo alegría, doy alegría. Todo lo que tengo, físicamente, espiritualmente, eso es lo que doy. Y eso se ve reflejado. Cuando nosotros tenemos problemas en el espíritu, en el alma, nosotros no podemos actuar, porque tenemos que tener una coherencia entre cuerpo, alma y espíritu. Porque por eso es que el cuerpo se enferma, lo hemos visto, porque el alma está enferma también, entonces somatizamos todas las enfermedades, nos estresamos y vienen todos los tipos de enfermedades de las que ya hemos hablado, cardíaca, alta tensión y toda esta serie de cosas. Por eso tenemos que tomar una conciencia, y por eso hablamos hoy que el estímulo es la respuesta que nos hace humanos. Pongámonos a pensar en qué momentos hemos sido tan mecánicos y en qué momentos hemos dejado esta humanidad, hemos dejado de ser conscientes para trabajar en el prójimo. Y el primer prójimo somos nosotros mismos, que nos abandonamos tanto física como espiritualmente. Cuando tú no lees la palabra ni quieres conocer al Señor por medio de su palabra, cuando no haces ese devocional con amor y todo, tú te estás descuidando, estás en alerta roja, te estás descuidando en la palabra del Señor, te estás descuidando espiritualmente. Cuando tú dejas que un problema sea más grande que tus pensamientos y que tu mente, estás enfermando el alma, entonces el cuerpo somatiza. Y si nosotros tenemos paz, porque el Señor no nos da más cargas de las que podamos llevar, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar con sabiduría e inteligencia. Por eso vamos a hablar todo lo que es el estímulo, porque nosotros
actuamos según todo lo que recibimos, porque tenemos los sentidos, ¿sí? Y estos 5 sentidos nos permiten tocar, ¿cierto? Mirar todas las sensaciones, las miradas, observamos colores, formas, tamaños, a través del tacto tocamos lo áspero, lo grueso, lo delgado, sentimos las sensaciones, sentimos el amor, muchas cosas. A través del oído escuchamos toda la serie de sonidos, todo lo que nos dicen, nos escuchan. A veces todo lo que escuchamos no es bueno para nosotros, ni para nuestra mente, ni para nuestro espíritu, ¿sí? O a veces escuchamos todo lo negativo y no dejamos nada de lo que la palabra de Dios y las promesas, lo que Dios ha edificado en mi vida. Entonces todo viene de afuera y eso va a la corteza cerebral. Y ahí es donde están, donde viene que nosotros debemos tener buenos estímulos también, en todos nuestros sentidos. Según el estímulo que recibimos de la otra persona, así actuamos. Y a veces no nos detenemos a pensar que de pronto una persona actúa así porque tiene un problema, porque tiene ira y todo, y nosotros nos dejamos como contaminar de lo mismo y tenemos una respuesta equivocada. Entonces a eso es lo que nos vamos a referir. Pero vamos a leer el Salmo 51 y vamos ahorita a decir por qué vamos a leer el Salmo 51. Lo vamos a mirar y luego cuando terminemos la enseñanza lo vamos a reflexionar. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Entonces dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mi misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo a tu palabra y he tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amabas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y mis rebeliones. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. No me eches delante de ti, no me quites de tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres el sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta que, como lo dice el título del Salmo, plegaria de arrepentimiento pidiendo purificación. Vamos a dejarla ahí, vamos a relatar una pequeña historia que todos ya conocen, que es la historia de David, que David pues era un niño que pastoreaba, un niño sensible, un niño humilde, hijo de jefe. Entonces fueron a buscar a Samuel, el profeta, para ungir el que sería el rey. Salieron todos sus hijos, los hermanos mayores de David, y David se quedó pastoreando las ovejas cuando él fue llamado. David fue rey a los 30 años, ungido por Samuel, y después de todo esto, pues él era un hombre que era acepto al corazón de Dios, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? Pues como todos los humanos, como todos, pues cometemos pecado. Ya vimos la historia que él se fijó en una mujer que era muy bella y muy hermosa, que no era su esposa, ni era su novia, sino era la esposa de un hombre del ejército de él, de Urías.
¿Y qué pasó con él? Que él estuvo con ella, la tomó y pues siendo aún casada, pues hubo adulterio. Entonces, ¿qué pasó? Pues él quería que Urías se acostara con su esposa porque ella estaba esperando un bebé y no quería pues que se diera cuenta de que no era de que era de él, del rey David, pero como no se pudo hacer eso, él era tan fiel, tenía que ir a la guerra, entonces pues él ordenó a Joab que lo pusiera como punto blanco y le dieran muerte. Entonces, ¿qué pasó? Él cometió ahí ya dos pecados, el adulterio y pues mandó matar a Urías. Homicidio, ¿cierto? Premeditado porque lo había pensado. Entonces, así como nosotros somos aceptos al Señor, así también lo fue David, pero así también. Pero ¿qué pasó? Tomó malas decisiones. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque estamos hablando de los estímulos y hoy vamos a hablar de las decisiones que nosotros tomamos. Él tomó malas decisiones y esas decisiones son hasta el día de hoy las malas decisiones que tomó. Por eso pues ese pueblo vive pues en guerra, ¿cierto? Y hay problemas. ¿Qué pasó con toda la descendencia de David? Pues una de sus hijas fue tomada por uno de sus hermanos, o sea, hay un incesto. El hijo se puso contra él. O sea, todo lo que pasó, todo lo que él tuvo que vivir por tomar malas decisiones. Sin embargo, él se arrepintió, ¿cierto? Pero no quería, no, estaba arrepentido, pero él como que no tomó hasta que fue el profeta y le habló y le comentó como una especie de parábola donde un rico se apoderó de unas tierras y le quitó al pobre. Entonces el rey David se disgustó y dijo que no, que cómo así que le había tomado, que había tomado la tierra del hombre pobre. Entonces él le dijo que se refería a él. Entonces David cae en cuenta de su pecado, pero por eso muchas veces nosotros no caemos en cuenta de nuestro pecado porque nos dejamos llevar deliberadamente, tomamos malas decisiones, nos dejamos llevar por las emociones, ¿cierto? Por los deseos y no pensamos, no reflexionamos, no hacemos una pausa en diferentes cosas, sino que tomamos las decisiones deliberadamente. Por eso el Señor en su palabra dice que nos da sabiduría y nos da inteligencia y nos habla de la prudencia también. Pero nosotros, pues como tenemos la mentalidad de humanos, ¿cierto? Naturaleza humana, cometemos errores. Así pasó con David, entonces nos damos cuenta que todo lo que le pasó a David siendo aún un hombre acepto al Señor y un rey, ¿cierto? Que gobernó mucho tiempo, que después vino su descendencia, su hijo, que tuvo el hijo con Betsabé y murió su primer hijo, luego vino el segundo que fue Salomón, pero de todas maneras había cometido pecado. Entonces fíjense que a veces las malas decisiones que tomamos nosotros no son culpa de Dios y no es culpa del otro, no es mi culpa, porque yo soy el que tengo la decisión, la voluntad para tomar una decisión. Por eso es que hablando del perdón, el perdón es una decisión que debemos tomar, pero debemos tener voluntad para tomarla. Debemos nosotros decidir si perdonar o no perdonar, pero el Señor ¿de qué nos habla? ¿Qué ejemplo nos dio en la cruz? Y de hecho cuando perdonamos, perdonamos para vivir porque dejamos todo aquello que no nos sirve, todo este pasado, todo eso que nos ata, que nos duele, que nos hiere, para poder ser mejor persona. Y Dios nos da esa oportunidad de ser restaurados, levantados y revestidos del amor de Dios, como lo hizo con David. Entonces, precisamente por eso leemos ese salmo, porque muchos hemos estado en la situación que estuvo David y nosotros tenemos que tener que es un genuino arrepentimiento, porque muchas veces nosotros pecamos y ya dejamos así. Ah, bueno, eso Dios me perdona, pero ni siquiera nosotros nos ponemos de rodillas y pedimos perdón. No tenemos un genuino arrepentimiento y al primero que tenemos que pedir perdón pues es al Señor de nuestra actitud, porque pues nosotros tenemos que seguir unos preceptos y unos mandatos y nosotros pecamos contra Él cuando no le agradamos. Entonces, viendo esta historia vamos a trabajar lo primero. Entonces todos tenemos la capacidad de elegir si somos líderes, madres de familia,
tenemos de elegir la carrera que vamos a estudiar, de elegir el esposo con que nos vamos a casar, de elegir el lugar donde vamos a trabajar. Todos estamos en esa capacidad de tomar esas decisiones. Tenemos la capacidad de elegir el lugar donde vamos a vivir, el lugar donde van a estudiar nuestros hijos. Tenemos el lugar de la voluntad de elegir si verdaderamente amamos al Señor o no lo amamos, si somos duales o no somos duales, o sea, tanto la parte espiritual, todo, nosotros tenemos esa capacidad de elección. Entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es, primero que todo, si realmente con todo lo que elegimos en nuestro cotidiano vivir, lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Si estamos reflexionando, si estamos tomando una pausa para poder proceder así como nos habla la palabra del Señor, o si estamos actuando automáticamente. Entonces, tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero a veces nosotros, cuando no tomamos las buenas decisiones, siempre culpamos al otro. Mi vida es tu culpa. No estudié por tu culpa, no trabajo por tu culpa. Si son los hijos, no trabajé por la culpa de ustedes, por cuidarlos. Si me divorcié por tu culpa, perdí el trabajo por tu culpa. Entonces, ¿en manos de quién estamos dejando ese liderazgo de nuestra vida? En manos de la persona que nos agrede o que precisamente nosotros creemos que es el agresor, o tomamos las riendas de nuestra vida y nosotros tomamos nuestras propias decisiones para poder trabajar en nuestra vida. Entonces nos tenemos que dar cuenta que si nosotros vivimos en esa etapa, estamos en el proceso del perdón, pero si seguimos en la etapa de que yo no perdono, que como yo no perdono traigo a colación ese pasado y muchas veces esa amargura vive dentro de mi corazón, no muchas veces, vive dentro de mi corazón, dentro de mi mente, cualquier problema, cualquier circunstancia se ve afectada por esa amargura, por lo que traigo del pasado, ¿sí? Si fui de padres maltratantes, quizás pues estoy trabajando en la palabra de Dios, pero no he querido perdonar a mi papá o a mi mamá, entonces sigo copiando el mismo modelo y sigo siendo el agresor, porque no he tomado la conciencia de perdonar, de mirar y reflexionar cómo estoy actuando. Yo recibí un estímulo terrible, sí, de pronto fui maltratado, bueno, fui insultado, bueno, tantas cosas, pero ese estímulo tengo que detenerme a pensar qué estoy haciendo para mi vida con ese estímulo que recibí del pasado, y la mejor opción para poder cambiar todo eso es el perdón. Entonces, debemos siempre pensar en el estímulo-respuesta. ¿Qué me ocasionó el problema? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Sí? Las circunstancias de las acciones, porque nosotros como vimos en el ejemplo de David, nosotros a veces tomamos decisiones y tomamos determinaciones y tomamos acciones que no son adecuadas para lo que yo quiero, para mi presente, para mi futuro, porque las tomamos con relación al pasado. Entonces, si yo no tengo en cuenta que he mejorado, que he perdonado, que estoy siendo diferente y me he tomado la decisión de cambiar voluntariamente, he tomado la decisión de un cambio para mi vida, de darme esa oportunidad, sino que sigo con los argumentos del pasado, entonces siempre que pues puedo tener un buen estímulo de mi esposo, mi hijo, de todos, pero siempre voy a tener un estímulo en el interior. Los estímulos vienen del exterior, pero yo lo convierto, lo manejo interiormente, o sea, saco todo lo que tengo, entonces viene una serie de acciones donde viene la reacción, ¿sí? De pronto yo tengo un problema que lo traigo y lo cargo y se desencadena un problema que estoy viviendo en mi vida cotidiana con mi esposo, con mi pareja, con mi hijo, en mi trabajo, y de pronto reacciono, pero no es por lo que está pasando, sino por lo que traigo. Entonces fíjense que eso afecta mucho. Entonces nosotros tenemos que hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué tanto de lo que esa persona me hizo es mi culpa o la culpa de ella? Porque yo ya pasé por ahí, ya pasó esa acción, pero yo me quedé con todo lo negativo. Y a pesar de que el Señor lo habla en su palabra, que
seamos nuevos odres que tenemos que cambiar, nosotros seguimos ahí, ¿cierto? Y a veces tenemos, aún siendo cristianos, ese pensamiento de venganza, de esperar que el otro me pida perdón, de esperar que el otro arregle la situación, de esperar que venga la persona no sé dónde, si ya falleció, o sea, esperando algo que yo mismo puedo solucionar y que tengo en mis manos, poniendo a trabajar todos mis sentidos. Entonces, este momento es en el que reflexionamos y nos damos cuenta que somos verdaderamente humanos, cuando tomamos conciencia, cuando digo voy a reflexionar, me voy a examinar, voy a trabajar en mi vida para que la vida de los que me rodean sea diferente. Si yo cambio todo mi comportamiento, mi actitud, yo puedo que todo lo que hay a mi entorno sea mejor. No cambiar a la persona porque hay que respetar con la que vivo, porque el único que cambia y transforma es el Espíritu Santo de Dios cuando lo dejamos trabajar. Pero sí, si yo comienzo a dar ejemplos, si comienzo a ser diferente, a tener un nuevo comportamiento, una nueva actitud, un nuevo vocabulario, una nueva forma de ser, las personas que están a mi alrededor van a saber qué es lo que pasa en mí, que me transformó tanto. Y es cuando ahí viene el testimonio. Entonces, nosotros siempre, cuando nosotros tenemos ese momento de pensar, es cuando nos damos cuenta que somos humanos y sabemos que todo lo que está en el alma, en el espíritu, tiene que estar de acuerdo. Yo no puedo tener unos pensamientos y tener algo en mi corazón, dolor. No puedo tener las emociones y todo muy diferentes a mi pensamiento y todo lo que, y mi cuerpo cómo está. Porque a veces cuando yo guardo tanto, cuando guardo un dolor intenso, cuando no he perdonado, mi cuerpo se afecta. Entonces ahí viene el daño físico. Recurrimos a todo lo que hemos aprendido y nosotros cuando estamos reflexionando nos damos cuenta de los valores que nos han enseñado, de los valores morales. Ahí nos damos cuenta que hay un Dios que existe, que es un Dios soberano. Entonces, mírense que nosotros decimos ser humanos, pero a veces nosotros no pensamos ni siquiera para realizar muchas cosas. Todo ahora es automáticamente, todo es mecánicamente, porque se ha perdido todo, como se dice anteriormente. Estos medios, el internet, todo es muy hermoso y todo, pero bien utilizado, con fines bien utilizados. Porque, por ejemplo, si vamos a comer dentro de un hogar, una familia, el celular debe estar apagado porque, pues, al menos tenemos que darle calidad en ese momento, ese encuentro con nuestra familia. Si vamos a escuchar a nuestro hijo, yo soy docente y muchos niños me decían, maestra, mi mamita no me escucha, estoy muy triste porque ella se la pasa hablando por el celular, nunca tiene tiempo para mí. Entonces hemos llegado a unas cosas donde los aparatos, las máquinas, las demás personas nos aíslan de las personas que amamos, nos aíslan de nosotros mismos, porque cuántas cosas no hacemos nosotros, todo lo que tenemos guardado, nosotros hacemos una pared, y cuando está esa pared de que la falta de perdón, se pierde la comunicación con el Señor, porque bien lo dice en Mateo 6, que nosotros debemos perdonar. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces nosotros tenemos que perdonar, pero no es perdonar por hacerle un bien al otro y un beneficio al otro. Es para hacer un beneficio en mi vida, para mirar cómo estoy reflexionando, cómo está mi calidad como persona, qué pausas estoy haciendo en mi matrimonio, qué pausas y qué reflexiones estoy haciendo con mis hijos, en mi trabajo. ¿Sí? ¿Por qué razón yo no me entiendo con mi jefe? Lo hemos reflexionado, lo hemos pensado. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué diálogo o conversaciones he hecho con esa persona para tener un cambio diferente, para no hablar solo de trabajo, sino mostrarle que también soy una persona,
que no soy una máquina, que puedo hablar, que puedo expresar lo que siento de una forma correcta, con una ira firme. Entonces fíjese que recibimos tantos estímulos y las respuestas son rápidas como los rayos. No estamos deteniéndonos, y por eso bien dice la palabra de Dios y lo dice Pablo en Corintios, que nosotros debemos examinarnos. Y ese examinarse es todos los días. En un momentico, es que yo creo que uno puede pasar en su mente antes de acostarse todo el día que hice. Y sí podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos tener un cambio. Entonces no nos dejemos llevar por los estímulos, no que el jefe me grita, que el jefe me dice, que me hace. Hay personas que a veces les gusta molestar a las otras personas, ofender. Y nosotros recibimos estímulos visuales, estímulos de todo tipo, auditivos. Pero debemos detenernos a pensar y no dejarnos llevar por el momento. No dejarnos llevar por el momento, porque ahí es donde está la humanidad, lo que Dios nos dio. Ser humano es tener la conciencia, poner a trabajar el alma, poner a trabajar el espíritu, es reflexionar, es examinarse, es mirar los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios, es mirar los valores que hemos aprendido de nuestros hogares, es tomar mejores decisiones teniendo en cuenta lo importante que es, y es importante un ejercicio, que eso es lo que queremos aprender, y a través de la palabra de Dios también lo hemos aprendido. Lo que nosotros decidamos, lo que decidamos, eso será lo que decidamos en este presente será nuestro futuro. Y a veces nosotros queremos cosas inmediatas, reacciones rápidas, lo que yo quiero, cuando quiero, en el momento que quiero, de una forma caprichosa, y no nos detenemos a mirar los pros, los contras, cuál es la voluntad de Dios en mi vida, porque nos cuesta. Nosotros todavía seguimos liderando nuestro espíritu, sabiendo que tenemos un Dios, que debemos tener la mente de Cristo. Seguimos liderando nuestra vida a nuestro antojo. Por eso tenemos comportamientos inadecuados, miramos inadecuadamente, hablamos inadecuadamente, salimos inadecuadamente, cometemos errores. ¿Por qué? Porque no nos examinamos. Estamos siendo automáticos, máquinas. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estímulo, la reflexión y la respuesta. El estímulo, ¿qué viene? ¿Qué me dicen? ¿Qué está alrededor mío? ¿Qué viene externamente? Reflexionar. Entonces el ejercicio es el estímulo, la reflexión, y eso me dará una respuesta con respecto a lo que hemos hablado, con respecto al examinarme, al mirarme. Muchas personas dicen, soy cristiano, pero de repente hay un problema en la empresa, el trabajo, el jefe, se igualan de palabras, se insultan. Entonces, ¿dónde queda mi testimonio? ¿Dónde queda lo que yo he aprendido? ¿Sí? Porque nosotros nos dejamos provocar por los estímulos visuales y auditivos. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña en la palabra. No tienes que hacer cosas de una manera automática. Ahí está el problema. Somos impulsivos. No tenemos un dominio propio, no tenemos una prudencia, o sí tenemos la prudencia y la sabiduría, pero no la sabemos manejar. Porque el Señor no lo habla en la palabra, en el libro de Proverbios, de la prudencia y de la sabiduría. Entonces, miremos que si nosotros tomamos malas decisiones, así sean lo más cotidiano, como les estoy hablando, estímulo y respuesta, estímulo de lo que recibimos del exterior, y no reflexionamos con respecto al hogar, al trabajo, con respecto a lo que soy como creyente, con respecto a lo que, a mi relación con Dios, con respecto a todo, ¿qué estoy haciendo? No me estoy cuidando. Entonces la opción es perdonarme a mí mismo, porque el azar de la vida y todo, como esto estamos hablando, es del perdón. ¿Cuál es la mejor opción? Pues siempre la mejor opción va a ser perdonar. Y la mejor opción en estos momentos, si una persona me ofende, pues se puede remediar, se puede arreglar, y es perdonar. Que hay una contrariedad, que una pelea. Entonces me calmo, recibo el estímulo, me calmo, reflexiono y de pronto no reacciono, porque hay acciones y reacciones que no son de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando en la palabra de Dios. Entonces, los elementos de la elección. El primero es la intencionalidad por el resultado deseado. Lo hacemos basados en el deseo de nosotros.
Entonces la intención del resultado deseado es lo que yo quiero, cuando yo quiero. Entonces nosotros no debemos tener esa intención ya siendo hijos de Dios, porque nosotros ya tenemos una cabeza que es Cristo y por medio de Cristo vamos al Padre. Entonces nosotros se nos olvida eso. Entonces las decisiones que tomamos a corto, a mediano y a largo plazo, nosotros debemos primeramente bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestros deseos. ¿Cuál es la voluntad de Dios y qué hará Él en mí? No según la voluntad de mi deseo. Creemos que la meta es alcanzable y elegimos actuar según la oportunidad que se nos presente. ¿Sí? Por ejemplo, que hay un negocio que me van a llevar a un lugar, que me van a prestar, que van a hacer esto, pero no miramos quién es la persona, cómo es la persona, ¿cierto? Sino deseamos alcanzar una meta, adquirir dinero y salir de deudas. Pero estamos mirando con quién vamos a trabajar, con quién vamos a negociar. Nos dejamos llevar por un estímulo audible, ¿cierto? Uy, se nos llenó. Pero no nos ponemos de ese estímulo externo a reflexionar qué podemos hacer. Creemos que llegamos a la meta, que es la oportunidad que se nos presentó. Entonces nos debemos dar cuenta que nosotros no debemos hacer las cosas por oportunidades que se nos presenten, sin el permiso de Dios. Estoy hablándolo espiritualmente. Hay oportunidades en la vida, pero ser oportunista, ¿sí?, es muy diferente. Entonces, las acciones que hacen, las intenciones que se hacen en realidad. Yo quiero hacer realidad de mi vida, tener una casa, tener un trabajo, pero ¿qué tengo que accionar? La fe es acción. Yo quiero ser un mejor cristiano, un mejor creyente, lo decíamos con el pastor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser activo, tengo que leer la palabra, tengo que escudriñarla, tengo que escuchar prédicas, tengo que hacer devocional, tengo que hacer un discipulado, tengo que estructurarme, tengo que aprender, ¿sí? Porque entonces ahí nos damos cuenta también que nosotros para tomar decisiones debemos actuar y eso como actuamos debe ser específico y concreto, tanto en el trabajo como en la vida. O soy o no soy cristiano, o soy dual o qué soy en mi vida. Entonces fíjese que nosotros tenemos que hacer realidad las cosas, viviéndolas. Yo digo que soy buen cristiano, pero solo viviendo la palabra de Dios. Soy un discípulo, no un creyente, como decía, porque que discípulo es el que lleva el ejemplo, ¿cierto? El que sigue las pisadas de Jesús. Creyente simplemente cree, pero el discípulo es el que trabaja, el que sirve, el que está mirando cómo puede crecer espiritualmente, cómo crece su ministerio. Entonces fíjense que las cosas también son así. O sea, todo lo que yo recibo de la palabra de Dios, ahí viene el ejemplo muy claro, todo lo que me enseñan, todo lo pedagógico de la palabra de Dios, yo estoy recibiendo un estímulo, estoy recibiendo palabras, estoy recibiendo enseñanzas, estoy recibiendo un devocional, estoy recibiendo prédicas que el pastor prepara, el que predica, una palabra, una enseñanza. Hay que tomar tiempo para hacerlo. Pero estoy recibiendo auditivamente, ¿cierto? Visualmente. Pero realmente lo pongo en acción. O simplemente recibo, pero de acción nada. En la vida, para conseguir todas las cosas que sean reales, hay que trabajarlas. Hay que accionar. Entonces, las acciones son importantes. Hay que poner a trabajar muchas cosas para poder llegar a la realidad. Si yo quiero ser una buena maestra, pues tengo que estudiar pedagogía. Si quiero ser un buen pintor, pues tengo que aprender los tipos de pintura, las clases de pintura. Si quiero ser una diseñadora de modas, pues tengo que conocer de telas, aprender a cortar, aprender todas las cosas. Hay que practicarlas. Por eso yo me hago esta pregunta y les pregunto a ustedes, el estímulo que están recibiendo de lo que están aprendiendo de la palabra del Señor, ¿solamente se queda en un estímulo o hay una respuesta? Entonces, si hay una respuesta, tu vida va a cambiar, vas a
aprender a trabajar en el perdón, vas a tener la mente de Cristo, vas a ver el propósito del Señor, vas a discernir entre ser discípulo y ser creyente, vas a aprender a trabajar en el reino del Señor, vas a trabajar en la sanidad interior, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Entonces, lo que hoy nos cuestionamos es eso. ¿Quiero seguir siendo una persona automática o quiero trabajar, recordar que soy humano, que Dios me hizo consciente con todos mis sentidos, con toda mi naturaleza humana, porque somos humanos y hay cosas hermosas que Dios hizo en nosotros, que nosotros no valoramos? ¿Consideras que el impacto de las acciones entran en las actitudes de tu vida futura? En la vida futura, si yo tengo una buena acción, si yo trabajo en la palabra del Señor, trabajo en mi liderazgo, trabajo con un propósito en los caminos del Señor, pues ¿qué voy a lograr? Pues metas futuras excelentes, seré un buen líder. Si yo estoy ahorrando para comprar mi casita, ahorro paulatinamente, voy pagando la cuota, se llegará el día en que pago la cuota y me voy a vivir a mi apartamento. Si yo estoy estudiando en una universidad, hago el deber de noche, de día, por todos los medios, por internet, vivencial, como sea, pero estoy trabajando, tendré un resultado de metas, ¿cierto? Y todos esos estímulos que me dan en una universidad, en cualquier lugar, sirven para metas futuras. Entonces, todo lo que hacemos siempre tiene un resultado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay 3 preguntas que quiero que se lleven para la casita. ¿Vale la pena sacrificar mi tranquilidad por la experiencia del que me hirió? ¿Vale la pena cambiar mi vida por algo que me hicieron toda mi vida y la vida de las personas que yo amo, de mi familia? ¿Cuánto espacio le doy en mi mente a la persona que me ha herido y me ha maltratado? Todo el tiempo, toda la vida. O sea, no hay espacio para tus hijos, para tu vida y no hay para nada. ¿Cuánto espacio le vas a seguir dando a eso que pasó? ¿Cuánto espacio tiene en la mente? ¿Cuándo vas a liberar? ¿Cuándo vas a tomar la decisión del perdón? Estoy enfocado verdaderamente en el propósito del Señor. Tenemos que reflexionar qué tipo de cristiano soy y si estoy verdaderamente trabajando en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere que trabaje, o simplemente estoy en la iglesia por un beneficio personal. Que todo el estímulo, todo lo que recibimos, que reciben nuestros oídos, todo lo que recibe nuestra mente sea para beneficio de establecer el reino de Dios. Que sea para aprender, para entender, no para escuchar simplemente y dejarlo ahí y no tener una respuesta. Entonces, el Salmo 51 es de confesión, petición y perdón, para limpiarnos, para purificar. Como tarea vamos a dejar y vamos a terminar leyendo el Salmo hasta el 5. Ten piedad de mi Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí, en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír de gozo y de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio. Renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces pidámosle al Señor que en esa confesión que nos perdone, que nos purifique, que nos renueve, que nos dé humildad.
para tener una vida diferente, para que todo lo que Él está haciendo a través de muchas personas, porque el Señor quiere que todos escuchemos su palabra, que todos cambiemos, tengamos un estímulo, tengamos una reflexión, una pausa, una reflexión y podamos tener una respuesta. Y que la respuesta sea el perdón, el cambio, la transformación de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Una transformación completa, una criatura nueva. Amén. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has dado a nuestras vidas, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que seas tú cambiando, transformando, purificando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Padre poderoso. Ayúdanos a ser vasos limpios, Señor, para poder establecer tu reino en esta tierra, Señor. Limpia nuestros pecados, Señor. Lávanos y purifícanos cada día, Señor. Hoy, Señor, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos más que ayer, Señor. Hoy te pedimos que tú obres en nuestra vida, Señor. Que quites todo aquello, toda raíz de amargura, Padre Santo, y que seas tú sanando, Señor, nuestra alma y nuestro corazón. Hoy nos quedamos, Señor, con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la bendición y la guía del Espíritu Santo. Papito Dios, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que ven la transmisión en diferido y en directo. Y el único mensaje es que sigas trabajando en la obra del Señor. Buenas noches.